qué te va a salir caro el desayuno? Muy buenos días a todos. Como podrán ver, el escenario del día de hoy tenemos la ausencia de Jesús Manuel Hernández, toda vez que creo que está quitando la ofrenda, ¿no? Eso fue lo que avisó, que estaba quitando la ofrenda. Entonces, bueno, no contamos hoy con Jesús Manuel, es el primer programa en el que no participa con nosotros. Tampoco está nuestro querido Tigre, así que bueno, José Manuel, muy buenos días. Buenos días, Pepe, muy doctora. buenos días. Doctora, buen día. Y ya llevamos toda la semana discutiendo nosotros tres de qué vamos a hablar. Lo cierto es que parece que no tenemos idea, pero, pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que se puede. Uno de los temas que está en la mesa es el estado de la nación. Queremos analizar entre nosotros cuál es el estado de la nación. Si bien es cierto, es un tema muy amplio, también es cierto que da para mucho. Tenemos algunas noticias que han sacudido la semana, como por ejemplo la revista Proceso y la famosa portada que lanza Proceso el domingo pasado, ¿no? Ayer. Sale antes, sí, pero es del domingo. Exactamente, y bueno, pues parece ser que a todo el mundo sorprendió, toda vez que la corriente de Proceso siempre había sido como a favor de López Obrador, ¿no? O sea, como que más izquierda siempre se ha caracterizado el Proceso por esa corriente y esa tendencia, y ahora nos sorprende con esta carátula que en voz de muchos de los periodistas pues pareciera amarillista, ¿no? No sé, ¿qué opinan? ¿Sí hay amarillismo ahí? ¿No hay? ¿Qué buscaba Proceso con eso? Muchas gracias. Porque yo no leí la revista. Sí, a mí me parece interesante, doctora, que abramos con este tema. No porque yo así lo haya querido, sino porque lo pones tú en primer término en el programa, en este inicio del programa. Y me parece interesante porque seguimos satanizando todo lo que está alrededor de López Obrador, ¿no? O sea, López Obrador, prácticamente desde hace un año, desde que en las encuestas dejó de estar en primer lugar Margarita Zavala, que un tiempo estuvo en primer lugar desde el año pasado, prácticamente López Obrador es el que ha marcado la agenda de manera permanente, ¿no? No solamente el momento del triunfo el 1 de julio, sino precisamente previo a la elección, pues marcaba la agenda en el debate, marcaba la agenda en las encuestas, marcaba en la agenda en lo que decía en algún lugar o en algún otro lugar, incluso de repente pareciera con ocurrencias, pareciera porque de repente sigue insistiendo en que sí va a poder cumplir con todo lo que prometió en campaña, ¿no? Entonces, si va a cumplir todo lo que prometió en campaña, entonces no son ocurrencias, ¿no? Algunas de las cosas que dijo. Y otras más, donde generaba precisamente este sentir de la población y lo plasmaba en un esquema que precisamente esta indignación la hacía visible, la hacía notar. Hago esta recapitulación porque la revista Proceso es como la cúspide, ¿no? La cúspide de lo que de alguna u otra manera era difícil que se podía ver, ¿no? Como bien lo has mencionado, doctora, el tema es quién en su sano juicio incluso la semana pasada se hubiera imaginado que Proceso iba a sacar una portada como la que sacó. Claro. Es decir, estamos en la cúspide porque precisamente los memes y toda la discusión alimenta pues esta percepción pues, de seguir satanizando a López Obrador en una lógica de que pues sigue generando agenda, sigue generando todos los esquemas que se han dado en nuestro país de mediatización, y precisamente en esta lógica donde hasta la portada, muchos la ponían la portada de cabeza, ¿no? A López Obrador en la mayor parte de los memes, ¿no? Es decir, como pareciera que el país está de cabeza cuando pues no ha tomado protesta. Cuando, incluso yo quisiera dejarlo ahí, después mejor doy mis argumentos de por qué se está dando esta percepción, por qué está dando esta polarización, porque no solamente tiene que ver con el aeropuerto, ¿no? Sino tiene que ver pues, con una ausencia primero de presidente, pues que no tenemos. Peña Nieto, pues no sé qué esté haciendo, dónde está,
Ya, lo que sí es un hecho es que estamos ya a menos No, de un mes. Peña Nieto está muy preocupado amparándose por todos lados, o sea, Peña Nieto está realmente preocupado por otro escenario que si quieren después lo podemos analizar, pero pero bueno, ajá. Sí, yo retomo el tema, me parece a mí que es la cúspide o sea, es decir, ¿qué viene después de esto que saca Proceso? Pues yo creo que ya no veo otra cosa más significativa. No sé si Nat va a poner la portada. Yo que lo tengo, te lo paso. Y me puedes pasar porque no me puedo conectar. Y será que, a ver, ¿qué opinan sobre esta teoría o esta hipótesis? Porque al final, bueno, también lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. A mí el análisis político y el escenario político, siempre he dicho, es más especulación, ¿no? Es tratar de llegar a una conclusión a partir de los elementos que se tienen. Eso es pura lógica, ¿no? Como bien Pepe lo ha señalado desde el principio de los tiempos de este programa, en esta lógica política, sí vamos como tratando de hilvanar los acontecimientos e intentamos llegar a un resultado. Pero no será y que también en este escenario especulativo se ve o se veía, porque bueno, pues también ahora creo que otra de las noticias es la forma en la que el Congreso, la propia gente de Andrés Manuel López Obrador lo está llamando a cuentas, ¿no? O sea, su misma gente de alguna manera está ya comenzando a marcar una cierta división entre lo que pretende lograr Andrés Manuel justamente con el tema del aeropuerto y lo que pretende, por supuesto, la fuerza del Congreso. Pero regresando a la revista Proceso, sí me parece que no se estará empoderando a los medios de comunicación. ¿No será que los medios de comunicación en algún lado tendrán que ser el contrapeso forzoso que este país necesita? Porque al final con esa fuerza y esa corriente de Morena absoluta, ¿no? Pues alguien tiene que hacer un contrapeso, y si la prensa no lo hace y se une, pues ¿dónde va a quedar la crítica? Sí, a mí me parece, creo que es interesante estos elementos que pones a la discusión, doctora. El primer tema, a mí en lo personal y con el análisis que desde nuestra óptica y desde nuestras circunstancias uno puede hacer, con la información limitada que uno también puede tener, a mí me parece que desde mi punto de vista es un exceso. Es decir, estamos cayendo en la lógica mediática, estamos cayendo en la lógica de los medios, estamos cayendo en la lógica de quien alimenta las redes sociales con bots y todo lo que esto se genera, porque otra vez analizando el tema, o sea, estamos hablando de un presidente electo, un presidente próximo a entrar en funciones, y la lógica que se está generando es pues una percepción de que todo está mal, de que son más los se ha hasta generado que va a ser el peor sexenio, ¿sí? Que peor que Peña Nieto, y que los excesos así lo han estado manejando. Oye, Guzmán, ¿sí? Pero hay que ubicar un poquito también el tiempo y el momento, exacto, ¿no? exacto. Nada más termino mi idea en la lógica, sí. Mi idea termina la idea en la lógica de decir, está tan satanizado la imagen de López Obrador en este tema, que pareciera que realmente quien toma las decisiones del país es López Obrador, y que las ha tomado desde hace varios años, ¿sí? Porque el tema que ahorita está en la discusión es que si bajó el tema que subió el dólar fue por la decisión del aeropuerto, ¿no? Que si está tan convulsionado el país económicamente es por el tema del aeropuerto. Y la lógica y de los indicadores nacionales reales y los indicadores internacionales, pues no necesariamente es cierto esa parte, pues. Pero lo que se ha hecho es cualquier cosa que está pasando, sí, subámosla, y hay que responsabilizar que lo que pasa en México es por culpa de Andrés Manuel. Cuando realmente no se puede ni siquiera ahorita valorar, ¿sí? Y eso es, yo creo que esa es la parte desde mi punto de vista y desde con todo respeto en mi análisis y mi comentario. Si le va bien a México, nos va a ir bien a todos, pues. Pero estamos tratando de minarlo para que desde que llegue nos vaya mal, ¿no? Esa es mi percepción, es decir, yo no soy pro AMLO, pues. Pero me llama la atención cómo se está generando que todo lo que está pasando hay que pegarle, hay que desgastarlo, hay que desprestigiarlo. En lugar de tener otra visión, en lugar de tener otra a partir actitud, del primer día y de sus decisiones,
pues hay que estar atentos, ¿no? Y los medios, me parece fundamental que los medios estén atentos, pero una lógica también propositiva, pues. No una lógica reactiva de todo lo que está. Una crítica, porque Sí, o sea, ¿cómo puedes? Una lógica, vuelvo al punto al final, si hacemos un análisis lógico, dentro de la lógica política, pues evidentemente vamos a tener estos elementos que tenemos que ir uniendo para llegar a una conclusión, ¿no? Las premisas, evidentemente, de las situaciones objetivas que se plantean. Y después podríamos especular llegando a un resultado, es cierto. ¿A quién le beneficia una cosa y la otra? Y me gusta este tema de hacer precisamente ese análisis, esa perspectiva. Pero precisamente en esta conclusión, ¿sí? Para José Manuel ya dejarte el resto del programa. El resto del programa ya me voy. ¿Sí? A mí lo que me llama mucho la atención es qué pasa con los gobiernos. Les das los primeros días para que te digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Y a partir de ahí lo mides. Lo curioso es que ni siquiera ha tomado posesión. Aquí lo curioso es que ni siquiera ha tomado posesión y ya tiene prácticamente en la mira para el tiro de gracia. Mira, yo lo que no estoy de acuerdo contigo es que sí, la decisión del aeropuerto sí fue, o sea, sí motivó el movimiento del dólar. Pero lo aseguras. Y el movimiento de la bolsa. ¿En qué porcentaje? Eso es lo que nadie puede definir. Pero la realidad es que sí, o sea, digamos sí que es fue un factor. Es un hecho que sí lo hace. Por otro lado, el rompimiento que está diciendo, bueno, no el rompimiento, sino el decir, ya no va a gobernar el poder económico, sino va a gobernar el poder político, ¿no? Y partiendo de que pues, los medios de comunicación están en manos de ese famoso poder económico, pues lógico es que su reacción sea todo ataque. De hecho, están midiendo fuerzas. Es un proceso de medir fuerzas y de decir, o sea, son reacciones lógicas de lo que se está dando. Ahora, lo que es un hecho es que no va a poder manejarse el poder político solo sin el poder económico. Tienen que llegar a ciertos acuerdos dentro de la forma de trabajar con honestidad, en lo cual yo estoy de acuerdo con López Obrador. Hay que trabajar con honestidad. Pero se requieren uno de otro. Sí, o sea, no podemos hacer eso. Como tampoco podemos estar pendientes de cuáles son las iniciativas que están metiendo y que quieren meter. Yo leí la semana pasada una que me espantó, es modificar la ley orgánica del Banco de México. Que ya hay la intención de meterla, para modificarla, ¿para qué? Para que la maquinita del dinero la maneje los pinos. O sea, regresamos a la época de Echevarría, donde decía que la política económica se manejaba todo en los pinos, no en la Secretaría de Hacienda, ¿entiendes? Esos son puntos que sí son preocupantes, y son preocupantes para todo, porque de echar a andar la maquinita o utilizar las reservas, como dicen, vamos a utilizar las reservas para el desarrollo económico. ¿Y quién va a utilizar ese desarrollo económico? No caigamos en esos problemas, porque eso lo que pasa es que va a soltar una inflación brutal, como ya las que tuvimos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quién es el que paga el pato de la inflación? No es el señor Slim. El que paga el pato es el señor que vive en la esquina o que trabaja en la tienda de aquí a la vuelta. Ese es el que lo paga. Entonces, sí es que hay que tener mucho cuidado en esas cuestiones que están, precisamente hace un momento lo mencionaban, de los grupos que están empezando a sacar, ¿no? Entonces, no son cosas que están planteadas desde la campaña por las cuales votaron. El señor, yo desde mi punto de vista, no debió haber hecho la famosa consulta. Si en su campaña lo dijo, se va a cerrar el aeropuerto, tienen 30 millones de votos que lo apoyaron. ¿Para qué anda buscando 705,000 firmas? Fíjate que con todo lo que acabas de decir se me vinieron 40 ideas a la cabeza, porque el tema del poder, la separación por supuesto del poder político con el poder económico, y de pronto estas primeras clases cuando uno es joven y llega a las aulas universitarias y te empiezan a explicar cómo se compone un Estado. Y por lo menos en esa parte yo me quedé, ¿no? El Estado está compuesto por población, territorio y gobierno. Nunca se me dijo que el poder económico era un elemento perteneciente al Estado. Es un poder fáctico, vamos a decir. Claro, es un poder fáctico, pero no está por lo menos ahí. Sí. Ahora, ¿a qué voy?
en el transcurso de los años y en el devenir del tiempo, lo que hemos visto es eso, empoderamiento que ha tenido el sector económico para preguntarnos hoy día quién manda en este país. ¿Quién manda? ¿El poder económico o el poder político? Con el Y pareciera ser que estamos subyugados al poder económico. Entonces, antes los cheques iban de los pinos a los empresarios, a la prensa. Ahora pareciera ser que es al revés, ¿no? Entonces ahora se tiene que subyugar el poder político a los intereses económicos de este país, cuando hemos perdido de vista, por supuesto, que no se pueden separar. Estoy totalmente de acuerdo, pero ojo, alguien debe de ser la autoridad soberana. Y eso también nos lo han explicado desde las aulas universitarias. Y en esta figura de la autoridad soberana se nos decía que arriba de él ya no había nadie más. Y la autoridad soberana, perdón, pero desde la Constitución de un Estado de Derecho, ¿no? Está en la figura del gobierno. Ahora, sin embargo, aquí el tema es que es que entramos en un proceso de neoliberalismo, que fue precisamente cuando empezó a darse esos efectos. Siempre habían trabajado, no nos olvidemos, antes de que entraran en el famoso neoliberalismo, trabajaba el poder económico y el poder político trabajaban en la mano. De la mano, sin embargo ahora está totalmente subordinado. Pero el tema es que se ha subordinado, pues el Estado se subordinó al mercado. Exactamente. Pues, y el mercado, pues, precisamente la base fundamental ni siquiera del neoliberalismo, del liberalismo, es que el mercado sea el que regule, pues, no el Estado. Y el problema es que el Estado tendría que ser el árbitro. El problema es que ya no hay árbitro. Exactamente. ¿Sí? Y en esta lógica no solamente sucede a nivel el problema México, es que compraron al árbitro. Sí, no, ni siquiera lo compraron. Claro que sí. No existe el árbitro. Lo compraron. Ahí entonces, está la corrupción tan brutal que existe. Pero no solamente esto pasa en México, José Manuel, pasa a nivel mundial. O sea, ¿por qué están pasando muchos de los fenómenos en diversas partes del mundo? España, por ejemplo. Precisamente es porque el mercado el Estado está subordinado al mercado y el mercado es el que toma las decisiones. ¿Y cómo le quitas esa supremacía al mercado? Pues precisamente empezándolo a acotar donde precisamente no hay un marco regulatorio firme, ¿no? Porque también antes de iniciar el programa platicábamos con José Manuel de que en México, por ejemplo, el marco normativo pues existe, el problema es que no se aplica o no se aplica como debería de aplicarse. Pero regreso a un tema que comentó José Manuel y que me llama la atención de discutir también, porque no se trata solamente de ver un lado de la moneda, pues. Es decir, sí, en efecto, se depreció el peso con el dólar, pero estamos hablando que coincidió en la lógica de que en varias partes del mundo se generó este fenómeno. Y eso es el tema, es decir, cualquier fenómeno internacional lo vemos como si fuera el responsable, el malo de la película que tenemos en México, ¿no? Y el otro tema que también me parece interesante analizar, a mí se me hace un exceso el que se le pudiera ocurrir a Andrés Manuel o a su equipo intervenir el Banco de México, ¿no? Y se me hace un exceso. Y el otro tema, pero sin embargo yo no he revisado la propuesta. Y no lo he revisado, lo que sí he leído algunas columnas y algunos mensajeros también de grupos políticos que dice que quieren atentar contra el Banco de México. A mí se me hace un tema, en este momento y en estas condiciones, aún con el bono democrático que tiene López Obrador, es imposible que lo pueda hacer. Y es imposible porque estamos precisamente en un contexto de globalización, del neoliberalismo a ultranza, donde México, aun cuando lo quisiera hacer López Obrador, no lo puede hacer, ¿no? Porque estamos supeditados precisamente al contexto internacional de cómo se controla y cómo se mueve el Banco de México. Es decir, es imposible, pues. En un rato, si López Obrador se le ocurre reelegirse, que se me hace absurdo, que también hay varios que lo han dicho que se quiere reelegir ya López Obrador y que va una consulta para la reelección y todo, se me hace también absurdo que se quiera discutir ese tema. Pepe, yo no lo pondría en un tema tan absurdo, ¿eh? O sea, yo en este momento se me hace absurdo. Claro, pero yo lo tomaría con mucha reserva y con muchas pinzas. ¿Por qué? Porque además hay que ver históricamente, o sea, la visión que tiene Andrés Manuel López Obrador evidentemente es la cuarta transformación, y si entendemos la visión del hombre es realmente transformar a México. Ayer lo declaraba también en algún otro medio de comunicación y decía: voy a combatir la corrupción, le pese a quien le pese, y este es mi punto, mi lucha, se acabó. Perfecto. ¿Tú crees
Y yo pregunto, ¿ustedes creen que realmente combatir la corrupción en México y terminar con el tema de corrupción e impunidad, que es lo que nos ha mermado, lo que nos está desangrando como país, lo vamos a hacer en 6 meses, en 6 meses, perdón, en cinco años, o sea, entre la transición y entre que ya llegué y perdón y ya se llevaron. No, pero sí se va a dar, se puede dar las... Sí. Se pueden ir sentando las bases. Claro, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero voltemos a ver la historia. Estos movimientos de trances históricos, de cambio de sistemas históricos, nunca se han dado en 6 años. Se necesita una continuidad. Y por supuesto, si Andrés Manuel viene con toda la fuerza tratando de que México funcione de otra manera, no lo va a lograr en 6 años. Y tendrá que ser él o tendrá que ser alguien muy cercano para poder continuar con el sistema. Proyecto. Me explico, con su proyecto. Sí, pero a mí no me parecería, a menos que se muera el hombre. No, a mí me parece, pero es que el tema es, otra vez, estamos en un tema, si tú pones esto en el tema de discusión, estaremos hablando de que a México le fue de lujo. Y que tiene la posibilidad de reelegirse y tiene controlado el país porque hizo tan bien las cosas que la gente puede seguirle apostando. Y por otro lado están ahorita lo que dicen, o sea, en este momento de efervescencia lo que se está generando es, si cualquiera persona dice que se va a reelegir, y por otro lado dicen que culpa de él fue el tema del dólar, de la devaluación, bueno, que se subió el dólar, y si culpa de él es el tema de la inseguridad, y si culpa, o sea, estás minando para que la gente ya le empiece a quitar precisamente ese beneficio de la duda, porque al final, si se reelige o no se reelige, este no es un momento de discusión, claro. Pero sí es un momento que abona para desprestigiar al próximo presidente, para acotarlo, y me gustó también lo que dijo José Manuel en la lógica es decir, es un tema de que en este momento está la lucha, porque en este momento está cómo lo vulneras, cómo lo limitas, cómo los medios sacan provecho. Coincido completamente, porque precisamente en este momento estamos tratando de ver cómo lo doblamos, y también lo decía la doctora, en la lógica de los medios. Yo creo que en una de esas hasta, si va a quitar como lo que sucedió en Nuevo León, que también fue una simulada también, pero o en Chihuahua, que ahí sí no creo, ahí no veo que sea simulación con Corral, donde los medios ya no van a tener esas prebendas, pues están precisamente dándole con todo para ver cómo lo dobla, ¿no? Hace casi un mes, no sé si usted recuerda, cómo empezaron a dar de baja de nóminas de periódicos nacionales, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, pues porque ellos ya... nos ha llegado a dar más. No. Porque sobre todo están viendo ya precisamente de que en el mejor de los casos van a recibir publicidad, pero menos dinero, en el mejor de los casos, ¿no? Aquí un comentario, porque si bien es cierto, no es que todo el mundo esté buscando cómo pegarle a Andrés Manuel. Mediáticamente. Yo creo que el hombre se pone solo para que le peguen. A ver, un poco me voy atrás. El tema de la consulta, la famosa consulta y la cancelación del aeropuerto, o sea, voltemos a ver ese escenario. Lo cierto es que no hay nada escrito todavía, ¿no? O sea, ya los empresarios salieron a la defensa, ya empezaron los medios de comunicación a exigirle a Andrés Manuel que cumpliera lo que les dijo en campaña, y yo creo que este es un poco el juego, pero me voy un poquito más atrás. Analizando lo que es México, en el artículo 40 constitucional, México se constituye esta nación por su propia voluntad, dice la Constitución, se constituye como una república federal, democrática y representativa. Y laica. Un poco por ahí, ¿no? Lo que significa, por supuesto, que esa representación se la hemos dado nosotros al presidente de la República para que él tome las decisiones más convenientes en voz de nosotros. Nosotros entregamos ese poder al Estado y votamos por él. 30 millones de mexicanos o más votaron por Andrés Manuel, porque si tú quieres de alguna manera alguien, ¿no? Y el señor tenía muchas ganas de sentarse en la silla presidencial, todavía no llega, pero va para allá, ¿no? Y le entregamos nuestra confianza y le entregamos nuestro voto. Que resuelva. Eso de salir a una consulta, desde ahí, para mi humilde punto de vista, está violando, por supuesto, de entrada... Doctora, completamente no. O sea, al contrario, el tema es lo que el artículo que tú estás refiriendo, doctora, con todo respeto, doctora, coincido en la lógica de que sí vale la pena que tome decisiones, pero precisamente en este artículo que tú estás señalando, ¿cuáles son los principios de la democráticos? Claro, ¿Cuáles son los principios
de la parte de la representatividad, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principios precisamente que rigen precisamente este esquema? Es que el diputado debería de su proceso, porque ahí está la parte de la representación, o sea, de manera directa entre los de los ciudadanos. Por supuesto. En teoría debería de cada diputado estar consultando de manera permanente a sus electores por el mecanismo que sea. Pero es lo el que tema es que diciendo, el Estado, no lo hace. claro, ese es el Estado fallido. La Constitución te lo está señalando y el 40 te lo está señalando. Una república representativa, lo que significa que nosotros entregamos esas facultades al poder del Estado, sí, para que él tome las mejores decisiones. Pero también es democrático, y la parte fundamental de la democracia es la participación ciudadana. Es la participación ciudadana. Pero ya hace un rato. Voto. Sí, pero ese es uno de los mecanismos. Uno de los medios. Ahora, ¿sí? Existen otras formas y cuándo las hemos accionado en México. Pero ese es el momento para hacerlo. O sea, está el tema del plebiscito, está el tema del referéndum, está el tema de la consulta pública. Está la consulta ciudadana. Sí, la consulta ciudadana, la consulta pública. Y todo esto está dentro de la Constitución. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero a mí me parece interesante el artículo que citas porque nos da la pauta precisamente pues para que no necesitas hacer esto, lo puedes hacer solo. Pero también es interesante, por eso a lo que voy yo, y por eso muchos les da miedo el tema de las consultas, el tema de los plebiscitos, referéndums. Aquí el tema es que le estás dando un segundo nivel, y ha pasado en otras partes del mundo, donde le consultas al ciudadano, y el ciudadano te puede decir no, porque se va a empoderar el ciudadano. Cuando empoderas al ciudadano, aguas, ¿no? Es que ¿sí? Ese es justamente el punto, y cuando lo vas empoderando, el ciudadano te puede decir, ¿sabes qué? Ni más. No quiero que hagas esta obra porque no quiero. Somos 127 o 130 millones de mexicanos. La proyección. Nuestra educación democrática... Solamente 87 votan, ¿eh? ¿Ah? Solamente 87 votan. 87. Okay. Nuestra cultura democrática para este tipo de actuaciones, por supuesto, es nula. Y si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, a ver, estás muy bueno, no, porque todo el mundo nos estamos quejando, es que el aeropuerto, que no sé qué... Sí, ¿fuiste tú a emitir tu opinión? Yo sí. Tú sí. Yo no. Ok, acá tenemos un snap, ¿tú fuiste? No. 3 contra 1, ¿no? Y los argumentos que puedes escuchar son infinitos, y cada cabeza, por supuesto, es un mundo, y cada uno de nosotros tiene razones suficientes para haber ido o para no haber ido. Yo estoy de acuerdo, definitivamente lo estoy, en que tenemos que fortalecer una democracia en este país, en que tenemos que ejercer nuestro derecho como ciudadanos, es cierto, en que tenemos que abrirse estos canales de opinión pública en donde podamos externar lo que deseamos o lo que no deseamos para México. Estoy totalmente de acuerdo. El problema es que también, ¿quiénes votaron? ¿No? O sea, ¿quiénes van a emitir esa opinión? Los que quisieron ir a votar. Sí, estoy de acuerdo, pero no, José, no me malinterpretes el comentario. O sea, a lo que voy es, ¿quiénes realmente están interesados en participar? Porque lo que tiene México es una apatía y una indolencia también terrible. Coincido contigo, doctora, ahí sí coincido. Pero en esto de la votación, así como hubo quien jaló y empujó a la gente que votara, también hubo mucha gente que dijo no voy a votar, y hubo campañas de no votes porque esta es una consulta que no tiene por qué ser vinculatoria. Y efectivamente no es vinculatoria. Pero es otro tema, pues. Sí, pero o sea, la gente no salió a votar también porque hubo eso, porque hubo quienes quisimos, yo quise salir a votar y fui a votar. Y no voté precisamente por Santa Lucía, yo voté porque siguiera el de Texcoco. Con todo lo que representara eso. Exactamente, o sea, desde mi punto de vista, el tirar el dinero que ya se gastó ahí, lo que tenían que haber hecho es lo que se dijo en campaña que iba a hacer. Pero si quieres analizamos el aeropuerto Texcoco o Santa Lucía. No, es que es parte de la campaña, o sea, la campaña, la fuerza de la campaña estuvo contra la corrupción. Esa fue la bandera principal de la campaña. Esa fue la bandera que le dio los 30 millones de votos, y si no los 30, los 27, y los otros 3 se los dio el quitar Texcoco, vamos a decirlo así. No tanto así, pero sí es parte de la campaña. Entonces, yo lo que quiero ver es precisamente en su acción, que no lo ha dicho, cómo va a combatir la corrupción. Ok, incluso también es interesante, aunado a esto que comentas, pues por eso se está amparando nuestro presidente, ¿no? Anticipadamente, ¿no? Claro. O sea, porque el tema viene con esta lógica, pues aunque... Pero ¿cómo se va a atacar? O sea, no es... En la campaña dijo el barro de arriba para abajo y hago No, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué transparencia le vas a dar a todas las operaciones del gobierno?
Ahora, ¿Cómo lo vas a hacer los datos abiertos que estamos pidiendo desde hace 1000 años? ¿Vas a trabajar en esa forma para que nos demos cuenta realmente de lo que está pasando y cómo se está manejando el gobierno? ¿O vas a estar en lo oscurito? Pero precisamente esto comentas... Lo primero que tiene que hacer es, los medios de comunicación, publica cuánto les vas a dar y cómo les vas a dar y en qué forma les vas a dar, cuáles son los criterios para o sea, esas son las cosas que debe de ser, porque si queremos, y luego, ¿cómo va a apoyar al Poder Judicial para que se acabe la impunidad? Permíteme, Pepe, ya hablaste un chorro, déjame a mí. ¿Cómo va a ser para acabar con la impunidad? Porque es un reloj de arena para estar viendo... No, porque eso es lo que está haciendo que haya cada vez más corrupción. Cada vez hay más corrupción, cada vez hay más cinismo de la corrupción por la impunidad que existe. Entonces, claro, por supuesto, ¿cómo vas a proteger al Poder Judicial si desde ahorita ya le estás diciendo que no es autónomo? El judicial le está diciendo desde ahorita que no es autónomo. Hombre, hasta el presupuesto se lo quiere poner, hasta los sueldos se los quiere poner, perdóname, es un poder autónomo. Es un poder autónomo, claro, por supuesto. Entonces, el poder autónomo debe de poner su propio presupuesto, que a ver de dónde sale, ok, ahí se pondrán a discutir de dónde sale uno y de dónde sale otro, pero desde ahorita le estás limitando al Poder Judicial, que es el que va a acabar con la impunidad, o en teoría tiene gran parte para acabar con la impunidad, desde ahorita le estás poniendo problemas. No, mano, yo quiero ver cómo vas a acabar con la impunidad, y para eso necesitas estar de acuerdo con el Poder Judicial. Pero sin embargo, esto lo que tú estás refiriendo habla del debilitamiento de las instituciones. O sea, el Poder Judicial es un poder fuerte. Por eso necesitamos... Es que no tenemos ninguno, Pepe. Por eso, entonces, el tema es cómo fortalecer el sistema. Reconociendo lo que es, eres un poder ¿Dónde ha habido más avance y transparencia de combate a la corrupción? ¿Dónde ha habido más elementos que metas en la vitrina pública en el contexto nacional? No ha sido el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que menos ha podido meter, porque está tan complejo, está tan nebuloso, pues que nadie le quiere poner el cascabel al Poder Judicial. Pero volvemos al punto, volvemos al punto de partida del programa. O sea, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están subyugados al Poder Económico. Y de alguna manera... el Ejecutivo es el principal, ¿no? O sea, de alguna manera quienes están moviendo los hilos en este país ya no es el Estado de Derecho, sino son los intereses económicos. No, por eso qué bueno que lo ahora, estás quitando. En el tema, por supuesto, de esta descomposición, ¿no? Que volvemos al punto, porque creo que ya salieron como muchas aristas ahí interesantes. Lo cierto es que este fortalecimiento del Estado de Derecho, yo no veo, no sé si ustedes lo tengan como más o menos claro, pero yo no alcanzo a ver cuál es la forma, cuáles serán los mecanismos en cómo de verdad vamos a poder salir de este agujero. Dos comentarios ahí rapidísimo. El primero, tenemos un presidente electo con una fuerza y un poder que históricamente jamás se había visto, ¿no? Y que difícilmente vamos a tener otro presidente en varias décadas. Ni siquiera, claro, ni siquiera ha tomado posesión. Desde Miguel de la Madrid no había tenido un presidente tanto poder como tiene. Claro. Porque desde entonces, a partir de Salinas de Gortari, perdió las mayorías en el Congreso. No, pero Miguel de la Madrid tuvo lo que tiene... pero en cuanto a toda la estructura para poder gobernar libremente y sin ningún problema lo tuvo, porque tenía el Congreso y tenía la Corte todavía, porque en esa época pero no tenía la legitimidad que tiene López Obrador. No, por eso te lo digo, pero él tiene la legitimidad y además tiene el Congreso. Pero Miguel de la Madrid tenía el Congreso y tenía la Corte, cuando todavía eran 21 ministros. Decía Herbert Spencer y decía bien, para los análisis de los fenómenos sociales tenemos dos posturas que adoptar. La posición optimista o la posición pesimista. ¿Nos vamos a un optimismo filosófico o nos vamos a un pesimismo filosófico? Y creo que cada uno de los mexicanos podrá tomar la postura que desee, dependiendo, por supuesto, de todo el bagaje cultural, de intereses, etcétera, etcétera, que pueda tener. Creo que lo que se debería de hacer es ser objetivos con lo que estamos tratando de ver. Coincido. ¿Qué pasa con México? Coincido. Es decir, meterle rigor al análisis. Sí, o sea, un rigor absoluto. Si mal no recuerdo, Cedillo llegó con más del 50% también a la presidencia. Pero no recuerdo. Pero no estamos hablando del bono democrático que tenía ahorita, ni Fox Fox lo tuvo, pues. No, el voto democrático de Cedillo creo que subió arriba del 50%. No, pero no fue... Pero no tenía, no. Pero lo que se está viviendo hoy día con
Por eso, de votos. El señor también pasó los. Sí, pero fue un Claro, tema, pero un una cosa es esquema el voto en diferente. la urna y Sí. otra cosa es que ni siquiera has tomado posesión como presidente de la República. Eres un presidente electo y marcas agenda de la forma en la que la está haciendo Porque el el hombre. presidente sí O hizo sea, un lado, perdóname, el presidente Pero sí hizo un lado. aun cuando fuera el señor presidente que fuera, presidente no, actual, bueno, aun nuestro cuando fuera el presidente está en la que fuera. ratonera. Estoy totalmente de acuerdo Si contigo. la única vez que salió a decir algo ya como presidente fue que por lo menos defendió que su Es obra más, hasta el día último sigue Es más, trabajando. yo creo y me puedo atrever a decirlo que va a ser el presidente más con el bono democrático más alto y más votado en la historia de México en los últimos décadas. Porque va a ser difícil que se pueda volver otra vez a alinear los astros a él. Bueno, ahora. ¿Sí? Ahora, el tema es otra vez, aun cuando Morena siga en 6 años, ya no va a ser con este bono democrático. Tienes siempre como poder, tienes a perder. Y a perder hasta para perder. Pero precisamente en esta lógica que se está generando, es muy difícil porque, otra vez, con los análisis que se pueden hacer de manera dura, ¿qué pasa? La gente que se desencanta ya no va a confiar, si López Obrador no cumple, no va a confiar en la democracia. Y ya no va a confiar en ir a votar. Pues porque va a decir todos son iguales, todos son los mismos. Entonces otra vez vamos a entrar en un letargo de que la gente va a dejar de participar. Y creo, hace un rato se me pasó comentar algo que para mí es fundamental. El tema, aun cuando el tema de la consulta no haya funcionado como seguramente hubiera querido López Obrador, desde mi punto de vista, lo mejor es empoderar a la gente, que la gente se interese por los asuntos públicos. A ver, Si no te interesas por los asuntos públicos, a ver, claro, digo, sí. Una cosa es el aeropuerto, pero en un futuro la gente debe estar interesado en el reglamento de tránsito, debe estar interesado en el tema de las reformas que se vayan a dar con este tema del Banco de México, de que el tema de si se van a expropiar o no se va a expropiar el parque Amalupa, o sea, utópicamente lo que acabas de decir está perfecto. Necesitamos empoderar a la gente. Yo me iría un pasito atrás y diría, antes de empoderar, fíjate el calificativo, el verbo, o sea, hay que empoderar a la gente. Antes de empoderarla, necesitamos educarla. Porque tú no le puedes entregar poder a alguien que no sabe qué hacer con él. Y lo que está pasando en este momento histórico es que le estamos entregando poder a un sector de la población o a toda la población, es que no quiero ser un poco ahí, ¿no? De gente que ha idealizado una figura presidencial, de gente, estoy leyendo aquí los comentarios y por ahí Paco Castellán dice, ¿cuántas personas conocen, entienden qué es la democracia? Y si tú vas y les preguntas a las 700,000 personas que acudieron a emitir su opinión, de esas 700 yo te puedo garantizar que un sector muy amplio de ellos ni siquiera entienden qué estaban ahora haciendo. te lo volteo el tema. A ver, dime, todo lo que hizo Peña Nieto, sí, con el conocimiento de todos los que tomaron las decisiones, estamos mejor como país que como estábamos antes. O sea, es decir, la democracia tiene sus excesos, pero es mejor avanzar a empoderar al ciudadano que dejarlo, es decir, y yendo a la parte dura. Es decir, que es mejor vivir en la parte dictatorial, en la parte donde todos podamos hacer lo que querramos, o nos vamos en un esquema democrático, porque aquí en México simulamos la democracia y la hemos simulado de tal forma tan bonita de que de alguna u otra forma hay unas investigaciones que hizo la UTLA que me encantan, Juan Antonio Leclerc, que es el director ahí del Instituto de contra la impunidad, o no me acuerdo cómo se llama. Pues el que hizo el estudio Es el estudio internacional de la impunidad. Lo que dice él en unos estudios que a mí me sorprendió muchísimo, porque creo que le da en el clavo precisamente a lo que estamos viviendo en México. Es decir, hay una simulación desde la Revolución Mexicana, ¿sí? Hay una simulación para que se siga moviendo el país, para que sigan las cosas igual. Y él habla y aborda el Sistema Nacional Anticorrupción. Y el Sistema Nacional Anticorrupción no resuelve el tema de fondo de la corrupción ni de la impunidad, sino que al contrario, lo que hace ese sistema es seguir privilegiando a los que están en el esquema institucional que se vive en nuestro país. Y es lo que critica, es decir, tenemos que darle un rompimiento de fondo a esto, porque si no solamente es casi la misma gata pero revolcada, es decir,
¿Cómo le haces, puro. O sea, ¿cómo le haces para romper lo que sigue beneficiando el status quo? Y precisamente en esta lógica, yo lo que voy es, no nos debe dar miedo, pues, porque el tema es, si ya no se hubiera ido mejor en algún momento de la época de nuestro país, pues estaríamos mejor. Hay un tema que a mí me sorprende de unos profesionistas que a mí me llamó mucho la atención, y voy a citar a mi suegro que me platicaba que él, desde que él ha vivido en crisis permanentes, ¿sí? Y que dice que cuando él ponía una analogía de que se sentía que estaba en el mar, y que cuando se iba acercando a la playa, lo jalaban y lo volvían a poner en el fondo del mar. Y dice que es horrible, y que como profesionista te sacrificabas, cada 6 años te regresaban. Y es horrible, o sea, que empieces ya el alivio de que estás llegando a la playa, te vuelven a llevar. Claro. Y entonces, analizando este esquema con la dureza, es decir, no hemos estado bien como país. O sea, no hemos estado bien para decir que vamos a estar peor con López Obrador, pues. Y que la democracia es peor. Porque si en algún momento la parte del PRI hubiera sido mejor en nuestro país, seguramente añoraríamos esa parte. El tema es que no añoramos una parte hacia atrás, y por eso buscamos algo diferente, porque hemos estado igual y en algunos casos peor, pues. Claro. Y esa es la parte, es decir, si nos arriesgamos pueden ser otras cosas diferentes, pero acotado a la democracia, donde López Obrador, con los medios en contra, con el poder económico en contra, pues va a estar limitado, difícilmente va a poder generar excesos, pues. Y esa es la parte que nos conviene como país, que no tengamos excesos, porque si tenemos excesos, pues te caemos otra vez en lo mismo, ¿no? Sí, definitivamente en eso tienes toda la razón del mundo, pero yo insisto en la parte en la que no puedes empoderar a un pueblo que no está educado, porque la democracia entonces se vuelve... Y un pueblo que no come bien. Porque además la democracia se vuelve en un arma de doble filo, y lo que haces es manipular, y lo que haces es hacerte de este poder ¿no? Para lograr los objetivos que como filosofía, partido, individuo, etcétera, quieras tú desear. No podemos. O sea, no puedes. ¿Sabes qué siento, doctora? Que estás pensando en Venezuela, estás pensando... No, estoy pensando en Santo Techo Chamayo, estoy pensando en la libertad de Pola. Muchos saludos, doña Noemí, que nos está viendo desde allá. Pero me refiero, estás pensando una vivencia. Estoy pensando en estos sectores que no es Venezuela, estoy hablando de México, en donde el 65% de este país a duras penas tiene acceso a internet, y no es por el gobierno. Y ahí están las comunidades con muchos saludos que lo hemos logrado conectarlos desde la iniciativa privada, no desde una función del gobierno. Y hemos logrado que esta gente de alguna manera, nuestros mexicanos, de alguna manera puedan vislumbrar otro escenario. Estoy de acuerdo. O sea, es el 65% de México, Pepe. No, pero yo estoy de acuerdo. ¿Y tú qué haces cuando tratas de mover a este sector que está abandonado y que siempre ha estado abandonado y que además se ha vuelto el sector clientelar de los partidos políticos? ¿Y por qué está así ese sector? Y entonces los mueves para desde ellos apuntalarte hacia una democracia. Híjole, se me hace gravísimo. Gravísimo. Pero otra vez, de este lado, ¿no? Ya me voy. Es que cuando hablas te evites media hora, José Manuel. Es que si le tomamos tiempo lo que han hablado Pepe, y Pepe nos ha quitado el micrófono completo. No, a ver, llévanos el tiempo ya. Danos tu opinión desde el sector empresarial. A ver, ¿qué onda con los empresarios? Yo no sé ya el sector empresarial, tiene otras gentes que hablan por el sector empresarial. Yo hablo por mí mismo. Sí. Es el que esté pensando que México se puede corregir y agarrar el camino, en 6 años se van a solucionar las cosas. En 6 años, que se vaya de México. Estoy de acuerdo. Porque ese señor no tiene ni idea de cómo está México. Sí. Y para su solución requiere muchísimos más años que un periodo sexenal. Esa es la primera parte que quiero marcar. O sea, lo que tenemos que buscar como ciudadanos es que en este sexenio, porque hay posibilidades, el señor dijo que iba a gobernar a base de consultas, hay una ley de consultas, que se aplique esa ley y que se hagan las consultas conforme esa ley, pero sobre todo que los ciudadanos participen y vayan empezando a participar. No los vas a educar en 6 años tampoco. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que ir poniendo las bases y las cimentaciones
para que todo esto pueda caminar. Y es lo que tenemos, desde mi punto de vista, tenemos que buscar es que se vayan poniendo los cimientos para empezar a caminar bien y que los planes y programas no sean como se han dado hasta ahorita y como lo está demostrando este señor, de que son por 6 años y a los 6 años tenemos que hacer cosas nuevas. Él mismo tiene que poner sus planes y programas a mediano y largo plazo, porque si no, no vamos a caminar. Lo estamos viendo. Pepe, por Sí, no favor. estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Estamos- Estoy echando porras. Aviéntale algo no, es que a Pepe. es que sí, seguimos pensando con la mentalidad de los gobiernos anteriores, de 6 años, y de que yo soy el que vengo a descubrir el mundo y lo voy a sacar y lo voy a descubrir. No, perdóname, ya el hilo negro se descubrió hace muchísimos años. Simple y sencillamente tenemos que trabajar en un mismo sentido y poner la dirección desde ahorita. ¿Cuál es el sentido país que queremos? No sabemos y no hemos sabido en ningún periodo sexenal que nos digan cuál es el país que se quiere. Completamente de Perdóname. acuerdo, completamente de Entonces, acuerdo. es por donde tenemos que empezar. Y uno de los temas fundamentales es que si López Obrador está pensando en reelegirse, el país va a ser un desastre. Porque cuando tú piensas en tu... Y si lo hace bien, ¿por qué no? No, pero que lo piense cuando ya sea el momento. O sea, es decir, cuando un político, no solamente en México, sino históricamente, ¿sí? En el mundo, cuando una persona piensa en una elección, está frito. Pues, ¿por qué? Porque estás pensando cómo precisamente buscar ese proceso electoral. Pero, Incluso yo recuerdo mucho, para no ir tan lejos, aquí en México, pienso mucho en Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pues él no gobernó la Ciudad de México. Él estuvo en campaña porque quería reelegir. ¿Y qué le pasó? Pues fue desastroso. Perdió todo el bono democrático quería ser presidente. por eso, perdió todo el bono democrático que tenía cuando llegó como jefe de gobierno. ¿Qué hizo López Obrador? Yo creo que ni siquiera estaba en su mente el crecimiento exponencial que tuvo, y la verdad en los primeros años fue impresionante, y de ahí se dio cuenta que podía hacer lo que le diera la imaginación. Y nada más en esta lógica que comenta José Manuel, a mí me estoy completamente de acuerdo. Es decir, aquí lo importante es, de todas las fuerzas políticas, pues construir el país que queremos hacia futuro, porque si no lo vamos a minar y vamos a tener otra vez engendros de país a ver, en y el futuro y en el honestamente, futuro y en el futuro. honestamente, de cuate, analizando el escenario que se tiene hoy día, fríamente, con datos duros, con esta objetividad, dejémonos de discursos políticos, dejémonos. Yo no estoy en campaña. Objetivamente. Claro, no estamos en campaña. Estás en somos campaña, o sea, analistas. todos estamos en una lógica Pero al final fría. ¿de verdad creen que México sabe para dónde va? Mira, está marcado. ¿De verdad creen que hay una agenda nacional para plantear el desarrollo de un país en un mediano y un largo plazo? No la hay, pero hay ciertas cosas que tenemos que buscar y hacer que se cumplan. La campaña, y yo insisto, vamos a decir, ¿por qué votamos por López Obrador? ¿Y por qué se votó por su campaña? Porque el señor supo hacer una campaña y supo decir cuáles eran las partes que más pegaban. Corrupción y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a buscar las formas para acabar con la corrupción y que haya seguridad. Pero vamos a hacerlo. Vamos a sentar las bases. Vamos a empezar a trabajar sobre eso. Simple y sencillamente, si ahorita nos olvidamos de la corrupción, lo primero que tiene que hacer si quiere acabar con la corrupción es empezar a sacar todo lo que hay y empezar a castigar. Aplicar la ley. Hay que aplicar la ley. En el momento en que se den cuenta que se empieza a aplicar la ley, la gente ya empieza a verlo como un riesgo, no como ahorita, que es un negocio. O sea, el negocio con que menos riesgo tiene en México es el pillo. Claro. Sí, Claro. incluso, Entonces, otra vez, analizando este estudio de la UTLA, vamos a voltear. ¿cuántos servidores públicos que han sido sancionados han Vamos sido a voltear. procesados? ¿No? Quiero saber qué va a pasar con los señores que ahorita hay notas de que la propia, que es la única que está actuando bien, la Auditoría Federal. Bueno, que la estaba, federal, porque ahorita con los cambios que hubo ya va a ser difícil. pero ahorita la sigue mandando.
y siguen sacando las cosas. Pero del pasado, no del actual, porque actual, los cambios que se dieron es para que sea otra vez Bueno, vamos a ¿sí? vamos a ver. Tienen que empezar. Hasta ahorita se ha dicho que hacen faltantes y acaban de mandar un faltante fuerte aquí en Puebla de dinero que no se ha aclarado. Y de Peña Nieto, que y también de Peña está Nieto otro, y del otro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué castigo va a recibir ese funcionario déjate, por José tener Manuel. esos problemas? Yo lo que quiero ver, el estudio que hicieron sobre el actuar de los congresos estatales, donde revisan las cuentas y no pasa nada, más que al pobre presidente municipal que se puso ahí del pueblito ese que no quiso cooperar con algo, es al que se lo fastidia. Pero a todos los demás que no cumplen con las normas y que gastan en exceso y que no comprueban, etc., ¿cuándo los han castigado? Vamos a empezar por ahí. Bueno, ahora que el Congreso cumpla, actúe como debe de ser, el Ejecutivo cumpla y que cada institución hay pero que no te contesto tu fortalecerla. pregunta que no le he contestado. Hay que fortalecer las instituciones. Lo que ya contestó José Manuel y coincido en gran parte con lo que plantea. Yo creo, tu pregunta es que si realmente estamos claros que va a ser mejor López Obrador o el sexenio de López Obrador, ni siquiera López Obrador, si va a ser mejor este sexenio o en nuestro sano juicio, como lo estás comentando, y con rigurosidad, yo creo que es mejor estar discutiendo. Un proyecto de nación. Yo creo que es mejor estar discutiendo ahorita este tema que lo que hemos discutido en las últimas décadas. Porque ahorita tenemos la posibilidad de discutirlo, de analizarlo y de cuestionar al que está enfrente. Va a ser interesantísimo otra vez porque la ciencia no se equivoca, pues. Comparemos lo que va a pasar en Brasil, que vamos a estar más o menos a la par. Y veamos lo que va a pasar en Brasil echémosle un clavado a lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en México. Y vamos a ver que precisamente aquí lo mejor es que tenemos la posibilidad de discutirlo, de analizarlo y reflexionarlo. Si aquí hace mal las cosas, seguramente va a ser diferente quién va a ser el próximo gobierno. Y vamos a ver en Brasil cómo se va a endurecer el esquema, el autoritarismo, las decisiones, y cómo va a estar precisamente los medios, y cómo va a estar todo el esquema que se va a vivir en Brasil a partir de que llegue precisamente este próximo presidente. Y lo que tengamos aquí en México, con todos los excesos que se generan, porque también son equilibrios, es decir, cuando hablas mucho y criticas mucho, pues se va a generar un equilibrio, porque al final los medios tienen que encontrar también su propio nicho, ¿no? O sea, no puede estar el proceso con ese tipo de portadas, que a mí parece un acierto, pues que critiquen. Yo lo he comentado desde el principio, lo interesante es acotar al presidente. Lo importante, incluso aquí también lo mencioné, que no hubiera tenido la mayoría López Obrador en el Congreso, hubiera sido lo importante, porque lo acotas y lo obligas a que genere consensos y acuerdos en el legislativo. Sin embargo, ya tenemos, la gente está tan cansada, como lo dijo José Manuel, de todos los políticos y de todos los partidos, que le dio cheque en blanco a López Obrador. Pues veamos, acotémoslo en la lógica ciudadana, en la lógica de los medios, los empresarios que hagan su papel, pero un papel que sea proactivo, pues. A mí se me hace que los empresarios, con todo respeto, no para José Manuel, sino parecía que están equivocando. Ya estoy jubilado, ya no tengo ningún problema de eso. Se están equivocando porque precisamente ellos están abriendo su interés económico al interés del país, pues. Porque valdría la pena que le apostaran al país y que si le va bien al país les va a ir bien a ellos. Lo decía también José Manuel y lo decías también, doctora. ¿Quién son los que van a construir el país? Y lo pongo fácil, en Bolivia, ¿sí?, que es un gobierno de izquierda, ¿quiénes son los principales aliados de Evo Morales? Los empresarios, ¿sí?, que los ha acotado en algún sentido, pero en Venezuela también es un grupo empresarial que a lo mejor es nuevo y lo que sea, o diferente, pero son los empresarios. O sea, no es la clase media la que se vuelve empresario, no. O sea, son los mismos empresarios que le apuestan ¿qué ha pasado con los del Nuevo León? ¿Qué ha pasado en diferentes décadas en nuestro país? Pues son un grupo empresarial que se ha beneficiado y el otro que se queja porque lo desplazaron y llega el otro, o con Salinas, también lo vimos. ¿Cómo se van dando esos grupos empresariales, ¿no? Déjame hacer aquí un comentario. Yo creo que de todo lo que se está exponiendo en la mesa, también podemos ir obteniendo algunos otros elementos. Y uno de esos elementos es la división en la que históricamente México ha vivido, ¿no? Y ahora se nota una división y una fragmentación social también muy importante entre los fifís y los chairos, ¿no? Entonces otra vez está polarizado el país, otra vez es esta lucha ideológica entre clases sociales.
satanizando, y retomo lo que estabas comentando, satanizando al sector empresarial, al poder económico, el poder político, etcétera, etcétera. No creo que sea sano, por supuesto, de ninguna manera acribillar, ¿no?, de esa forma al sector empresarial. Finalmente necesitamos una economía que fluya, necesitamos una economía incluyente. Debemos de reconocer, debemos de reconocer, por supuesto, al sector empresarial como la máquina, como la maquinaria, por supuesto, de generación de empleo, de generación de riqueza, de inversiones, etcétera, etcétera, para que una economía pueda moverse y fluir. El problema, como todo lo que ha pasado en México, es que ya no sabemos distinguir en dónde está el empresario con estas características innovadoras de desarrollo, etcétera, y dónde está el político que, aprovechándose de su posición, se quiso hacer empresario, o el empresario que se quiso hacer político, ya no pensando en un desarrollo como nación, en un desarrollo económico, en una fuerza económica, sino en intereses personales. Creo que ahí sí deberíamos de hacer esta primera distinción. Yo voy a hacer una observación aquí. Y es un error en el que yo caigo y tenemos muchos, en el que generalizamos. El empresario, el trabajador, el obrero, el campesino. Y entonces hablamos, cuando nos referimos a ellos, hablamos de esa generalización. El empresario, hay que partir en cuenta que lo que se está quitando, y que yo estoy de acuerdo, es que no ese pequeñísimo grupo empresarial, porque es pequeñísimo, son los que están queriendo influir en el manejo del gobierno, que fue el liberalismo y eso. No nos olvidemos que en México, aquí en Puebla, creo que el 97% son pequeños y medianos y micros empresarios. Entonces, ¿cuáles son los que están influyendo, quieren marcar la pauta de gobierno? Son ese pequeño grupo que maneja mucho dinero, maneja muchísimo dinero, pero es un pequeño grupo de empresarios. Aquí lo he mencionado yo, el famoso Consejo de Hombres de Negocios, que antes era el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y ahora se quedó Consejo Mexicano de Negocios, ¿no? Es un grupo muy selecto de gente que tiene todo el dinero, que maneja un gran porcentaje del PIB, pero no son todos empresarios. O sea, creo que los empresarios hacen mucho esfuerzo, sobre todo los medianos, pequeños y micros empresarios, hacen todo el esfuerzo precisamente para ir con el día a día y poder empujar, y además son los que más mano de obra dan. Ese es justamente el punto. No es este grupito el que da el trabajo a la gente. Pero los que vemos es a él. El que distribuye la riqueza. El que distribuye la riqueza es el mediano, pequeño y microempresario. Ese justamente es el eso punto, es lo que tenemos que hacer, empujar a ellos, y estos señores sí quítale su poder, porque nomás ven su exactamente. Acótalos. Ese es el primer no le quites su dinero, nomás acótalos a que no hagan cosas indebidas. Ese es el primer escenario de análisis, y lo acabas perfectamente bien de colocar en su lugar. Y a eso es a lo que voy. ¿Dónde está el sector empresarial sano? ¿Dónde está el sector empresarial de empuje? ¿Dónde está el empresarial? Claro, trabajando todos los días. A ese, al otro, al que se aprovechó de la situación, al que no ve el desarrollo de México. Lo hemos repetido también aquí hasta el cansancio. Mientras tú estés bien, voy a estar bien yo. Pero no lo hemos entendido tampoco como política nacional ni como política social. Están luchando todos los días por sus propios intereses. ¿Qué es lo que esos yo estoy de acuerdo. Si Andrés Manuel López Obrador, un poco lo que dices tú, lamentablemente, con toda esta corrupción que ha habido, y que en este sexenio de plano fue el boom de la corrupción, muchos políticos se metieron a empresarios para hacer sus propios negocios. Claro. Y también son los que nos están causando los problemas. A mí me llama mucho la atención, conozco algunos que simple y sencillamente eran de los marinistas, constructores marinistas. Dijeron, cuando se acabó Marín, dijeron, se acaban estos constructores, y no, con estos no vamos a seguir trabajando. Siguen trabajando. ¿Por qué? Porque son los que saben hacer la corruptela con el gobierno. Entonces, vuelven a meter.
y los ves que siguen haciendo obra pública y siguen trabajando obra pública. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que acabar con la corrupción. Yo por eso estoy de acuerdo con López Obrador, que se acabe con la corrupción, pero sobre todo, y es lo que no ha dicho López Obrador, y es lo que quisiera yo oír, cómo va a acabar con la impunidad. A eso es a lo que voy. ¿Cómo va a acabar con la impunidad? Y ahí entra mi segundo comentario, porque estamos haciendo el análisis macro y ahora me gustaría bajarlo a nivel de cancha, ¿no? Vámonos a la base social y al día a día de este país. Al día a día de este país. ¿Cómo vamos a acabar con una corrupción y cómo vamos a acabar con una impunidad? Si ni siquiera los funcionarios públicos, ¿no? Los actores políticos, nuestros, pues sí, los funcionarios que están al día a día dentro de las instituciones que de alguna manera están ahí para atender a la ciudadanía, etcétera, no están. ¿De cuántos crímenes, robos se enteraron? Ya no por las noticias, sino del cuate, del vecino, del amigo del de enfrente, en esta semana. ¿Cuántos? Bueno, la semana pasada porque se está iniciando. ¿Cuántos? ¿Cómo combates? ¿Cómo sales a combatir esto que se está viviendo día a día? Hoy estamos en un Puebla, estamos en un Durango, estamos en un Sinaloa, estamos en un Guerrero. O sea, ya no hay un estado de la República, uno solo, en donde te puedas ir a refugiar. El país completo está efervescente, el país completo está prácticamente en un desorden institucional absoluto, que insisto, allá arriba los datos están obviamente de asombrarse, pero aquí abajo, a nivel de cancha, lo que vivimos los ciudadanos todos los días, dime cómo diablos sales a frenar todo eso. Sí. Cuando acaban de asaltar tu domicilio, te presentas, por eso lo pregunto, ¿no? Ayer me decía una amiga que entró de plano con 5 personas armadas a su casa, los amarraron, pusieron una paliza, etcétera, 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 van a presentar la denuncia. Híjole, regrese a las 10 de la mañana que llega la gente del ministerio. No hay tinta. No hay tinta, ¿no? Y pues... ¿Cómo puedes combatir una corrupción y cómo puedes combatir una impunidad si ni siquiera nuestros servidores públicos están ahí para atender? Es que precisamente... Estamos hablando del empresario que se enriquece ilícitamente con todas esta cercanía gubernamental, etcétera, etcétera. Pero también estamos hablando del funcionario público que cobra un salario rigurosamente y que no cumple con su función. Exacto. Entonces, a nivel que lo quieras ver, ahí estamos ahora, como país. Ya para préstame siquiera 30 segundos, ¿sale? Ya vas media hora, nada más rápido, 30 segundos. A mí me parece interesante, Perdón, doctora... te manda saludos tu hermano. ¿Ese de él? Es de él. Ah, sí. Bueno, dime. Qué gusto. Ajá. A mí me parece interesante esta lógica de que comentas, doctora. Ahora, en este sentido, que en el contexto local, que nos podemos meter al contexto local como lo estás llamando, lo que se evidencia es precisamente lo complejo que está el país. O sea, y otra vez José Manuel lo decía hace un rato, va a ser imposible que en 6 años se pueda resolver todo el andamiaje institucional contra la impunidad, pues. Sí, pero sin embargo aquí lo interesante es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede enfrentar? Con el simple hecho de sacudir componendas, de sacudir administraciones municipales, de sacudir el Congreso, de sacudir el Estado, la Federación, con esa sacudida le da oxígeno al sistema político mexicano. Ahora, los que llegan, como el caso de Puebla, de la presidenta municipal y de San Andrés, y la presidenta de San Andrés, y el presidente de San Pedro, y de Cuautlancingo, y de todos los municipios de Puebla, es padre que lleguen y se sacudan. Ahora, que ese oxígeno sea para bien, ¿no? Que no lleguen otros nuevos constructores, como dice José Manuel, pues que son los mismos, pues porque ya saben cómo hacer las corruptelas para que se saquen este recurso y saquen lo otro, y que ya saben porque también es bien complejo la parte normativa, las reglas de operación. Es decir, haces una obra, tienes que hacer una de papeleos, ¿y quién es el que lo puede hacer? Pues los que ya saben y que han hecho y además te dan el moche, ¿no? Claro, porque tampoco es tan fácil lo que te dice la auditoría superior y todo lo que los esquemas institucionales de comprobación, ¿no? Dicen que es más difícil la comprobación que la obra muchas veces, ¿no? Sobre todo, pero en esta lógica, es decir, ¿cómo le haces? Y eso también es fundamental, es decir, nuestra presidenta municipal, pues, ¿qué está haciendo, no? Ahí sí ya podemos empezar a juzgar, empezar a acotar a nuestra presidenta municipal, porque ya está ejerciendo, pues, ¿no? Comentarios como lo que también platicábamos con José Manuel, si quieres, ¿qué es lo que decía esta plana de los ambulantes?
Si quieres, cuéntalo tú. Sí, que existen ambulantes porque la gente les compra, ¿no? Pues lo he oído desde que Simitio tenía el centro, controlaba el centro de la ciudad en 1900, no sé, hace chorros de años, ¿no? Entonces nuestra presidenta municipal con ese tipo de comentarios, pues otra vez, habla precisamente de un desconocimiento, ¿no? De un desconocimiento de cómo precisamente se da y por qué se da el tema del ambulantaje, ¿no? Seguramente la agarraron en una entrevista banquetera y su comentario no fue el más acertado. No fue más atinado, por ¿sí? supuesto. Pero claro. sin embargo, para poder entender el tema del ambulantaje, pues no se puede entender en las últimas semanas, ¿no? Claro. Se tiene que entender históricamente La qué ha pasado raíz, por supuesto. y por qué Simitrio sigue vigente, ¿no? Claro. Y por qué lo encarcelaron y por qué sigue vigente y por qué tiene tantas tentáculos, ¿no? en todo el municipio, pues precisamente de lo que representa el ambulantaje, ¿no? Oigan, el poder del ambulantaje, ¿no? Déjenme ver si ya aprendí. ¿Sale? Víctor Gómez nos está viendo. Saludos a Víctor Gómez, René Payán, por supuesto, Gerardo Huerta nos está viendo. Saludos, Eric, Noemí Vargas de las comunidades de las que estamos hablando. Muchos saludos, San José Chamayo, La Libertad Tecola, bla, bla, bla. Cicatlacoyan. Luis Martínez, Noemí Vargas, saludos doctora, gracias igualmente doña Noemí, felicidades Ana, gracias, creo que es mi tío Luis, gracias tío. Mauro Recepca nos está viendo, saludos, Panchito Castelán nos está viendo, Luis M. Argüelles también nos está viendo, Pancho Castelán, Raúl Ávila nos está viendo, gracias, Araceli Castro, Jimena Rodríguez está viendo el video, saludos Pepe Ojeda y bonito cuadro del fondo. Ayotzinapa presente, dice tu hermana. La democracia es un proceso vivo que se hace todos los días y no solamente en época de elecciones, es su opinión. Exacto, y tiene toda la razón. Jimena dice, exacto, el corolario de una campaña política polarizada dividió en el imaginario de las masas a un país que de facto no tiene tantos empresarios grandes. Las pymes son las que tienen todos los obstáculos de una burocracia y un gobierno con 1000 acendradas, corruptelas, que no permiten avanzar, dice Jimena Rodríguez. Hizo el resumen de lo Panchito que tú estabas Castelán, comentando. Ana, muy acertados tus comentarios. ¿Qué porcentaje de mexicanos saben qué es la democracia? ¿Un gran abrazo? Muy bien, no, gracias Paco Castelán, sí. ¿Qué porcentaje de la ciudadanía entiende qué es la democracia? Yo creo que Volvemos al punto de partida. Antes de empoderar a una nación, tienes que educar. Sí, pero sin embargo tampoco puedes esperar a educarla, porque el consenso de Washington, ¿qué significaba en la parte económica, no? O sea, hay que tener dinero, hay que tener empresarios grandes y después los empresarios grandes van a empezar hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo. O sea, sí estoy de acuerdo, y lo hemos platicado y he coincidido contigo varias ocasiones, de que la educación es el pilar fundamental. Pero nos esperamos... una nueva generación que llegue en la parte educativa, ¿cuántos años representaría? Esperar, es que tenemos que actuar, y ese es el punto, no podemos esperar a que alguien más llegue y lo haga, o sea, tenemos nosotros desde nuestra trinchera poder hacerlo y poder compartirlo, eso es lo que necesitamos hacer, una ciudadanía participativa, estoy totalmente de acuerdo, incluyente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo rompes esa filosofía y cómo rompes esa ideología de decir, a que yo lo hago, sí, yo me comprometo, sí, ¿cuánto me va a tocar? ¿No me va a tocar nada? No lo hago. Pero tienes que hacerlo. ¿Dónde está la parte del mexicano, caramba? ¿Dónde estamos? Ya nos perdimos. Por eso a lo que voy es... Dice mi mamá que me siente bien. Tienes que liberar esta parte. Es decir, si nos esperamos generaciones, si le apostamos a la parte educativa, tenemos que apostarle a la parte del preescolar, a la parte del maternal, porque ahí es los estudios fuertes, duros, ahí es donde vas a hacer las grandes transformaciones. No los vas a hacer la educación en la universidad, no lo vas a hacer en el nivel medio superior, no lo vas a hacer en el nivel básico, lo haces desde el nivel preescolar, desde el maternal. Y nadie si nos esperamos hasta que estos lleguen, en países que ahí es una de las discusiones que también me ha tocado tener en diversas ocasiones, ¿cómo puedes modificar un sistema educativo nacional? Ahí sí la apuestas. Y si la apuestas ahí, tienes que esperar, ¿cuántos? ¿2 décadas? Y a lo mejor más, más, pero si no empiezas ahorita, exacto, estoy de acuerdo. Eso es a lo que voy. va a retrasar más. Exacto, o sea, hay que empezar. Sí. Y paralelamente, o sea, empoderas la participación ciudadana
y empieza a fortalecer la parte educativa. Es que ese es el punto, estamos en una complejidad sistemática, ya lo dijo Habermas, y ahí está la teoría de sistemas, Tenemos que que seguramente salir te del gusta. círculo O vicioso, sea, hombre, poder entrar al desmembrar círculo esto va a vicioso. ser sumamente complejo, tienes que mover una ficha y en esa ficha se te van a mover, ¿no? Van a aparecer 27,000 situaciones e hipótesis Mira, tenemos aisladas que forman parte de lo mismo, pero tenemos que hacerlo. Ese es el punto. Rompiendo todos los círculos viciosos. Están hablando de educación y están hablando de estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando ya? Y ya lo está haciendo el propio, los que ya están ejerciendo el gobierno por parte de Morena, ¿no? Están quitando la evaluación a los profesores. ¿Quieren educación? ¿Quieren buena Volvemos educación? al punto, volvemos al punto. Lo ¿Cuál es que, el lo que interés? debes de quitar es a lo mejor los castigos drásticos a las evaluaciones. Pero las evaluaciones, si tú no puedes medir una cosa, estás fastidiado. ¿Pero qué más parámetros de A mí se medición me hace un desacierto el Bester que esté de regreso, completamente de Pero acuerdo. esto no es el Bester, Pero los de Oaxaca los sacaron eso. Pero la siempre, 22 de Oaxaca. pero siempre en un esquema de cercanía con el Bester. Es decir, los mayores beneficios que ha tenido el magisterio es gracias al Bester. La contra es como Bimbo y ¿cómo se llama? Wonder, ¿no? ¿Quieres empezar con las cosas? Termina con las cuotas electorales. Sí, Empieza por terminar con esas estoy de cosas. acuerdo con lo que estás planteando. Es decir, aquí el tema es en la parte educativa y otra vez en el tema de los equilibrios, pues suelta todo, libera todo, pero pon bien claros los límites de cada uno. Aquí el tema, si tú transparentas la educación, si tú transparentas lo que le das al sindicato, y no solamente el sindicato educativo, sino la parte, el sindicato de Pemex, de al Pemex, Seguro Social y al del ISSSTE, de todos. Y si a lo haces todos, transparente, a todos. lo acotas, pero le das la libertad de hacer lo que quieran, pero acotado a que los mismos afiliados a cada uno de los seguros, ¿sí? de trabajadores, pues te dan cuenta qué hacen o qué no hacen con sus recursos. Aquí el tema es que todo es opacidad, ¿no? Y en la opacidad, pues los líderes sindicales es la ventaja que tienen. Y por eso, a mí, la verdad, a mí se me hace un desacierto que el Bester esté de regreso. Pero sin embargo, si ya está de regreso, pues nada más ábrelo. Lo que antes no se pasaba, ahora ábrelo para que realmente funcione. Para que nos enteremos si hay otra herencia por ahí, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, nada más, concluye el tema a mí me llama la atención esto que comenta José Manuel, porque otra vez caemos en la percepción de lo que nos dicen los medios. Yo no estoy seguro de lo que dice en esta lógica de que quieren quitar la evaluación. Sí, porque si nos metemos... Sí, ya está solicitado formalmente. Pero, o sea, decir, la evaluación. Sí, pero eso es uno de los comentarios, o sea, pero no hay una nueva ley que hable que se quite la evaluación. O sea, esa es la percepción que están jugando actores, pues. Yo lo que voy aquí, si analizamos la parte educativa y nos vamos a fondo de la parte educativa, a mí me llama mucho la atención, los maestros de a pie son los que no les han llegado los beneficios, pues. Y sí viven en condiciones de verdad súper marginadas, sus salarios son marginales y las condiciones que tienen laborales son marginales. Es decir, si todos juntamos todo ese escenario, no vemos a ese maestro, porque estamos viendo el sindicato corrupto, estamos viendo el que quiere quitar las evaluaciones en esta lógica, y no estamos viendo de fondo precisamente cómo lo vas a transformar. Si queremos transformar la parte educativa, lo tenemos que hacer con esos maestros. Porque no tenemos otros maestros. Y tenemos que capacitar a esos maestros. Exacto. Primero tenemos capacitar, capacitación, formarlos. Tenemos que darles capacitación, tenemos que hacerles sus evaluaciones. Pero no nomás al maestro hay que capacitar, perdóname. Y no para eso está la carrera magisterial. Sí, hay una carrera magisterial. Entonces ya los preparaste en una carrera y después los vas a... algo aquí está fallando. Pero es que la carrera magisterial no ha funcionado. Por eso. La carrera magisterial es puro Por blog. eso ese es el punto. Hay que capacitar al maestro, pero se supone que ya lo capacitaste, ya lo formaste, ya lo creaste. El sistema son las cosas que tienes que ir corrigiendo del propio sistema. ¿Sí? O sea, el sistema, no estemos con el sistema anterior. Exacto. Busquemos corregir el sistema. Todos los sistemas son mejorables. Todos los sistemas son mejorables, todas las leyes son mejorables, todas las cosas son mejorables. Entonces busquemos eso y no busquemos al revés, echar para atrás esas cosas con las cuestiones buenas que tienen. Entonces hay que corregir eso, pero hay que ver también al funcionario que está
en el escritorio, el ir a la Secretaría de Educación Pública a hacer un trámite, creo que es peor que ir al Ministerio Público, ¿no? Cualquier institución de este país es exactamente igual. Entonces, simple y sencillamente Sí. desde ahí tienes que empezar. O sea, hay que hacer una reforma de partido de cero, o no cero, no quiero decir partir cero, pero partir buscando en las mejoras. Y necesitas empujarlo, pero también necesitas quitarte esos compromisos electorales que tuviste. Y Completamente de acuerdo. y agarrar las cosas del todo por los cuernos. El único gobernador que se atrevió a transparentar la publicidad oficial fue Corral. ¿Quiénes se le echaron encima? Los primeros se le echaron encima fueron los medios. Y todavía los- siguen acotándolo. pero ahí va empujando, no se ha echado para atrás. Entonces, eso es lo que hay que ir haciendo. Sí, fortalecer precisamente ese tipo de Exactamente. escenarios. A mí fue una lástima que Kumamoto no fortaleciera su llegada al Senado y además de muchos de los diputados que estaban independientes. Hace poquito, creo que apenas se acaba de definir bien cómo quedó integrado el Congreso. Eso me llamó porque había muchas impugnaciones y la verdad que qué lástima que no hayan llegado pues, diputados independientes. Diputados sin compromiso. Sí, Sin porque compromiso ahí sí partidista, solamente puede porque ser. lo que es pavoroso es que los propios diputados, y lo vemos en los sistemas, que hacen sus prejuntas para ver cómo van a votar, ni siquiera los diputados en los partidos, en muchos de los casos, les dan la libertad para votar como quieren, o de acuerdo con les da su criterio, su liar saber y entender. Que les dan línea. Sí, les dan línea. O sea, la ventaja del diputado o el senador independiente es que no trae un partido que le va a marcar línea. Ahora, en esta lógica con las Finalmente son reelecciones, las facturas que se tienen ahí pendientes. con la reelección debería de empezar a desaparecer eso. Porque si no, el principio de la reelección que se va a dar en nuestro país, ¿Quiénes se van a querer reelegir cuando veamos que empiezan a renunciar a partidos las señoras que están electos? Porque tienen, para poderse reelegir, tiene que ser forzosamente por la misma fuerza política que la llevó, a menos de que hayan renunciado un año antes, ¿no? Entonces vamos a ver si efectivamente quienes sienten que pueden reelegirse por hacer un buen trabajo, pueden empezarlo, y lo vamos a empezar a notar a ver si hay renuncias o no hay renuncias, ¿no? Pueden seguir de un mismo partido, habiendo hecho un buen trabajo, pueden seguir con un mismo partido, su partido puede decir que siga. ¿Por qué? Porque los partidos lo que buscan es cada vez tener más. Entonces yo no creo que un diputado o un senador o un presidente municipal que haya hecho un buen trabajo, yo no creo que el partido vaya a decir no te sigo apoyando porque es para beneficio porque es del partido, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con o sea, desde un optimismo filosófico estoy contigo, apoyo esta postura, etcétera. Desde un pesimismo filosófico, yo no creo que por muy buenas actuaciones que haya hecho un funcionario público, por muy buenas actuaciones, los intereses del partido o la corriente que lo está llevando le permita regresar. O sea, ¿me expliqué? Siempre va a haber la factura pendiente. O sea, ¿en dónde estamos? ¿Vamos hacia una utopía? ¿Vamos hacia una política de nación? ¿La tenemos definida o estamos atorados en lo mismo? Pero, doctora, pero qué bueno que exista, pues. A lo mejor el 99%, yo estoy hablando de manera pesimista, ¿no? Sí. En el 99%, pero seguramente va a haber uno que hizo bien su trabajo y que se religió. Sí. Yo creo que va a haber más. Yo sí creo que este tema, sí, otra vez, es un esquema que era necesario para, es como la válvula de escape, pues es de la olla express. Este tema de reelección le va a dar posibilidad de que estos funcionarios públicos de estos puestos de elección popular que quieran reelegirse sí tengan las condiciones. Porque la verdad también es interesante. Si tú ya no piensas en una elección, sino piensas hacer bien tu trabajo, de manera natural te da buen beneficio en la parte electoral. Sí, por supuesto, ya tienes una imagen, ya trabajaste una trayectoria, ya tienes Estás una en campaña. representación De social, hecho, tengo etcétera. entendido que en esta elección hubo estados que ya tenían prevista la reelección y hubo quienes la buscaron. Pero Ya se dio. Exacto, No, pero sí. esta es la Sí, ya se percepción dio. social y En la algunos ya se percepción dio. ciudadana, y otra cosa es la fuerza política. Sí, no va a ser el mayoritaria. punto que No va a ser quiero mayoritaria. que podamos ver. Sí, lo que comentas, doctora, y así haciendo a lo de Rubén Aguilar,
lo que quiso decir la doctora en esta lógica es sí que el cáncer está en los partidos políticos. Hay que quitar eso. No, el cáncer está en el sistema. Bueno, sí, pero en esta lógica que está comentando, es decir, si los partidos políticos le dieras una sacudida, un replanteamiento, no sé, relanzar o rehacer, refundar la lógica de los partidos políticos, a lo mejor ahí ya entenderían lo que está pasando, ¿sí? Por eso aquí lo interesante que lo que la doctora dice es, si el partido, sus cuotas y sus compromisos que son del partido, que no son del candidato, ¿sí? En la mayoría de los casos, ¿cómo vas a ser reelecto si tu compromiso está con el partido? Sí, completamente de acuerdo. ¿Qué tal mi traductor de ¿Sí? ideas? Estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Muy bien, ¿Sí? claro, por supuesto, porque volvemos al punto, ahí están los intereses de una corriente, llámese como se llame, píntala del color que quieras, que evidentemente ha colocado desde décadas atrás los intereses del partido de una persona Sí. a o por encima del bien común. Sí, completamente, sin trayectoria, sin Sí, resultados, sin nada, ¿no? Nada. Y lo podemos ver ahorita a su máxima expresión. ¿Quiénes son los...? Y como lo vimos en esta elección y la pasada local también, de que pues, los partidos perdieron ideologías y lo único que les interesó fue quién me va a dar el triunfo, ¿no? ¿Sí? Y lo vemos con todos esos cambios que hay. Pues muy bien, Pepe, ¿algo más? ¿Ya son 9:30? Ya vamos a Ya desayunar. está dando Ya. Corte ya. Corte y ya, vámonos. ¿Qué Ok. prisa tiene aquí la... todavía Ah, falta. los migrantes, claro, hay que hablar de los migrantes, la caravana de migrantes que llegó, A Puebla. bueno, ya hay 1,000 migrantes en Ciudad de México y a Puebla llegaron 500. Yo leí, el autobús hablaba de 1,000 y pico. 2,000. bueno, yo leí una nota de Claudia Rivera, que la verdad es que, un tuit de Claudia Rivera, que me llamó muchísimo la atención, en donde Claudia decía que estaban listos para recibir, apoyar y brindar alimentos, ropa, etcétera, productos básicos de primera necesidad a un grupo de 500 migrantes que estaban llegando a Puebla desde ayer. Y después la nota compartida con Ciudad de México, que estaban llegando también 1,000 migrantes a Ciudad de México en su camino hacia la frontera norte. Estas imágenes que también vemos en los medios de comunicación de gente que de estas caravanas de migrantes que están pidiendo aventones en las carreteras y ya se están subiendo a los trailers, ¿no? Entonces, trailers que han entregado la mercancía en sus puntos de entrega y que ya regresan o cargados o medio vacíos, etcétera, están levantando a todas, particulares también. a muchos automóviles. Y junto a esto también quisiera hacer un comentario porque hay un grupo, o sea, grupos importantes que se han ido armando en el camino de esta migración hacia el norte, pero que se han ido estableciendo en puntos, por supuesto, a lo largo de la República y han hecho arte, han hecho actividades, ¿no?, de proyección cultural, etcétera, etcétera, y también han sido muy golpeados por la prensa, por los mexicanos. Nosotros hemos dicho, ellos no, primero estamos nosotros, ¿por qué se les van a apoyar?, etcétera. Bueno, sí es un tema hablar de los migrantes, dedicémosle aunque sea unos minutos. Pepe. Sí. O sea, todas las aristas están ahí no puestas realmente en la agenda, no solamente la arista que son un peligro para México, ¿no? Y ese es precisamente lo que ha vulnerado a gran parte de la población, pues porque de repente los vemos como amenaza, ¿no? Y una amenaza que pues nosotros ni siquiera tuvimos tiempo de digerirla y ya están aquí, ¿no? Y esta parte que se discute en los medios, que me parece también de manera de muy pocos, digo, lo han analizado como lo estás hablando, doctora. Y a mí me llama mucho la atención, vi una nota creo que en tweet creo que fue en un tweet seguramente, donde pues siguen viniendo más caravanas, ¿no? Que viene una de 1,500, que otra de 2,500 y la más numerosa. ¿Sí? Y qué mejor es un éxodo o este tipo de marchas, pues porque de alguna u otra manera se vuelve, se protege, ¿no? Porque pues realmente era terrible cruzar México sin estas condiciones y estas características, ¿no? Viniendo para acá, venía viendo el radio y estaba hablando Andrés Beltrán, que es el reportero de la Santa Sede.
y le preguntaron precisamente sobre la campaña de migrantes y él mencionó algo, y si mal no recuerdo, a lo mejor no es textual, mencionaba que precisamente el Papa Francisco, que está muy pendiente de los migrantes, sobre todo en Europa y estas cosas, decía que es chistoso porque en el mundo globalizado actual el dinero se mueve libremente, la mercancía se mueve libremente, las cosas se mueven libremente. No hay barreras. Y el ser humano es el que tiene las barreras. El que puede ser, ¿por qué razón al ser humano le ponen barreras para migrar? Yo soy hijo de migrante. Y se me hace absurdo que se pongan barreras, y sobre todo en el caso concreto de esta caravana, y que da la impresión que es supuesto que le han puesto de que es provocado todo esto para la elección americana. Creo que tú mencionaste la semana pasada que esté pasando esto, ¿no? Ya el señor Trump ya dijo, mando el ejército, y si les dan pedradas les voy a echar balazos, luego corrige que no les va a echar balazos, ¿no? Esta cuestión de utilizar al ser humano y a su necesidad, porque el que se mueve por necesidad, esa es la realidad. Sí, o sea, no se mueve por gusto, y con todas estas relaciones que hay. Exactamente. ¿Por qué utilizarlo? ¿Y por qué hacerle estas cosas? ¿Y por qué no permitirlo? Apoyemos, que a lo mejor en su lugar de origen, apoyemos en el transcurso, veamos qué se puede hacer, pero la libertad, le quitan al hombre la libertad de emigrar. Simple y sencillamente no se puede. Mi hijo está estudiando, viviendo ya en el extranjero, trabajando en el extranjero, porque fue su intención y fue su gusto, no veía otras cosas y allá vio la oportunidad de poder salir adelante más fácilmente, no más fácilmente, sino más seguro, con más seguridad y con más Estado de Derecho, y se fue a vivir a otro lado. ¿Sí? Entonces, somos migrantes todos, y si se ponen a ver ustedes cuántos conocidos tienen que sus hijos o sus hermanos o sus primos se han tenido que ir a otro lado. Entonces, no frenemos esa situación. Apoyemos a la gente para que, si no queremos migración, apoyemos a la gente para que en su propio lugar pueda vivir y pueda vivir bien. Pero no quitemos, ahora sí, como decía Beltrano del Papa, o sea, todo se puede mover en este mundo, la verdad, menos el ser humano. Hombre, qué caray. Sí, pues, bonito lugar estamos, donde el ser humano, que tiene que ser la razón por la cual nos debemos de enfocar todos, el gobierno, empresa, escuela, te tiene que enfocar todo hacia el ser humano, el centro debe ser el ser humano, lo estamos haciendo, y cualquier teoría económica, el objeto central es el ser humano, y lo estamos frenando. Me llamó mucho la atención esa, que no había yo, yo mismo no la había captado. Muy contundente. Pero es impresionante. Creo que el tema de migración da para mucho, o sea, sí podríamos como retomarlo en un programa posterior. Yo nada más quiero como dejar aquí en la mesa, por ahí leí también una noticia, por ahí la leí, en la que Donald Trump anunciaba la construcción del muro para febrero. Sí. Y bueno, parece ser, y todo apunta a que ese muro se va a levantar en febrero. No sé cuánto tiempo le lleve ni cuánta fuerza de trabajo para poder levantar un muro a lo largo de la frontera. Que contrate mexicana, a los migrantes, pero algo que sí puede ser alarmante y que sí deberíamos de tenerlo como una posibilidad, una gran posibilidad, desastrosa posibilidad, va a ser el arribo de estos migrantes a la frontera norte. Es decir, ¿cómo van a ser recibidos o cuál es lo que ellos se han imaginado? Porque vienen, porque vienen de alguna manera acostumbrados a una cierta movilidad que les ha dado resultados. Es decir, en la frontera sur vimos cómo echaron abajo, ¿no? Las puertas de contención, vimos cómo burlaron a la policía fronteriza, etcétera, pasaron encima, ¿no? Y violaron prácticamente la soberanía y la territorialidad del país vecino que fuimos nosotros. Vamos a ver si con esta conducta, ¿no? Que de alguna manera vieron que les dio resultado en el sur, ahora piensan aplicarlo en el norte, y creo que esto será también muy interesante ver la reacción de Estados Unidos
si va a sacar al ejército, si los No, va, ya lo si tienen. los va a cazar como Ya tienen conejos, 15,000 si, gentes, si ¿no? qué va a pasar en el momento en el que estas caravanas lleguen. Yo desde mi humilde punto de vista y desde lo poco que puedo ver, ¿no? Híjole, se me hace que sí vamos a tener un enfrentamiento dificilón, ¿no? Con Estados Unidos. Ahora, Si es que, no, sí, o sea, en esta lógica, ¿sabes? O sea, en lo que acabo de explicar. Porque si el migrante pretende entrar a Estados Unidos de la forma en la que ingresó a México, yo creo que Estados Unidos no le va a decir, ¡ah! ¿Y sabes qué? Que tiraste a mi policía y le pasaste encima. O sea, creo que no se va a mover por ahí. no. Va a haber una reacción muy el fuerte tema por parte de tiene, Estados aquí Unidos. la prensa internacional ya está puesto acá. Aquí lo que Trump quisiera es realmente que hubiera sangre, que hubiera enfrentamiento. Él va a estar vestido hasta de marino, de la User Army, va a estar ahí, él encabezando, porque pues, el mejor incentivo que tiene Trump pues, es precisamente cómo defender Estados Unidos. Pero difícilmente se va a dar eso. O sea, ni siquiera con balas de goma, ni con humo, ni con gases lacrimógenos, es imposible que se dé. En este escenario, precisamente la lógica que desde mi punto de vista lo que se va a dar es precisamente cómo van a llegar a una negociación. México va a ser fundamental en la negociación. O sea, no puede darse, pues es imposible en este momento, en esta época. El Vaticano seguramente va a entrar, va a ser uno de los interlocutores. El Papa Francisco, si tiene que venir el Papa Francisco va a venir, es decir, va a haber un tema donde cómo van a contenerlos y cómo les van a dar la pauta para que de alguna u otra manera pues se regresen a su país o le den acceso a los que cumplan con ciertos criterios, es decir, va a haber muchos esquemas porque al final lo que quiere Trump es que lleguen a la frontera y aunque con el simple hecho de que lleguen a la frontera se va a lograr su propósito, aunque no haya enfrentamiento. ¿Cuándo es la elección? ¿Sí? ¿De este martes en 8? Ya dentro de 8 días. Y el otro tema, la construcción del muro también es otra vez político. Claro. ¿Sí? O sea, en la lógica, ¿por qué es político el tema de la construcción del muro? Pues porque ni siquiera ahorita puede comprometer algo que si pierden las elecciones, pues va a poder hacer. O sea, lo que hace es, otra vez como cuando estuvo en campaña, que el mejor análisis, el mejor elemento discursivo, es decir, otra vez revivir el tema de la amenaza, que los árabes, los musulmanes pasaron por México, que en la caravana vienen muchos amenazas. Esa es la parte donde mediáticamente a él le conviene para poder comprometer. La realidad es que aún con él es difícil que se haga el muro, aún con él es difícil que se den todas estas condiciones, y si gana en el Congreso, pues seguramente va a tener otro tipo de enemigo, más en la lógica de las guerras y de la parte armamentista que está en el interior del mundo, ¿no? De hecho, yo creo que lo que va a suceder es el que quiera llegar a Estados Unidos va a hacer lo imposible por llegar a Estados Unidos. No va a pasar desde luego por el puente, va a buscar la forma de pasar. Como pasa muchos. Claro. Muchos pasan. El que quiera vaya. El que no, como ya se está diciendo, y en algunas entrevistas que he visto, es si no paso, pues me quedo en México o me regreso, ¿no? Y Estados Unidos se va a poner precisamente con esta caravana porque es parte de su postura política, como se puso con los chinos que venían ya con las visas. Pero no dijo, no, mejor no. Y ahí están en Tijuana. Se quedaron En Tijuana, simple y sencillamente. Claro, Entonces, claro. Eso para mí creo que es lo que va a suceder. Y los beneficios que le dio a Tijuana han sido buenos, tampoco significa desastrosos. Y no creo que lleguen de aquí al próximo martes, no dentro de 8 días, que lleguen a la frontera. Yo lo veo difícil así que como caravana llegue. ¿Por qué? Porque además ya se dispersaron. Ya se dispersó, Sí. porque el señor, Sí. están mencionando la prensa que parte de la dispersión fue porque el señor gobernador de Veracruz les prometió transporte y ya la nueva no. Entonces tuvieron que, ¿cómo llego a México? Pues unos que empezaron por Veracruz, otros por Puebla, etcétera, y por lo que finalmente pasaron por Puebla, porque según mencionaban, no iban a pasar por Puebla, iban por Veracruz, iban a ir por Veracruz. Oigan. Bueno, iban a pasar un pedacito nomás. exactamente. Pues ya nos vamos, ¿no? Ya hace hambre. Ya hace hambre, hay cosas que hacer. Iniciamos bien la semana. Muchas gracias por escucharnos. Además hoy ¿quién paga el desayuno? Exactamente, ese fue un acuerdo.
Pepe, nos Qué despedimos. gusto, doctora, qué gusto, José Manuel. Gracias igualmente. José Manuel, buen día. Buen día.